Los extrañé, hermanos. Extrañé estar detrás del púlpito. Creo que nunca, de los 14 años que tengo como cristiano, jamás he estado fuera de la iglesia tanto tiempo. Sí, pero gozoso de poder estar aquí con ustedes. Y pueden abrir sus Biblias a 1 Timoteo, por favor, capítulo 4, versos 11 al 16. Es la porción que nos toca. Se pueden poner de pie, por favor. Vamos a darle lectura a la palabra. Vamos a estar tomando la Santa Cena, sí, para que preparen sus corazones y podamos ir a la mesa del Señor con gozo, gratitud y disfrutar juntos la comunión que vamos a tener con Cristo. Hacer memoria de su muerte en esa cruz por nuestros pecados. El apóstol Pablo le sigue diciendo aquí a Timoteo, a este joven pastor, en el verso 11, esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la escritura, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Padre, te damos gracias que podemos estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, que en este mundo oscuro, este mundo de confusión, este mundo lleno de mentiras, nos has dejado tu palabra, que es luz para nuestro camino, Señor. Y lámpara, Señor, para nuestros pies, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y Padre, pedimos que esta mañana hables a nuestras vidas. Tú sabes lo que necesitamos escuchar. Y pido que cada uno de nosotros no solamente abramos nuestras Biblias, sino que abramos nuestro corazón. Y que dejemos que tu Espíritu Santo nos ministre hoy. Porque por eso hemos venido. Hemos venido a escuchar de ti, Señor. Hemos venido a que tú ministres nuestro corazón por medio de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Queremos seguir siendo transformados. Queremos seguir creciendo y madurando nuestra fe. Queremos que tus propósitos en nuestras vidas se cumplan, Señor. Y te pedimos que obres, que nos enseñes esta mañana. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Pues como ya saben, estudiamos aquí la Biblia, libro por libro, verso por verso. Y siempre que terminamos un libro, pues busco el rostro del Señor para que me guíe a qué libros vamos a estudiar después de que ya vamos terminando uno. Y así nos la vamos llevando y pues buscando el rostro del Señor. Y después de que terminamos Apocalipsis, decidí que estudiáramos 1 Timoteo, porque es una carta que instruye a la iglesia en cómo debe de vivir y cómo debe de conducirse. Es una carta que nos reta en caminar de cierta manera hacia Jesucristo y de otra manera hacia el mundo. Y la verdad, nosotros somos una iglesia joven y hemos tenido la bendición de ver a muchos nuevos creyentes, a muchos venir a la fe aquí, y hay muchos nuevos creyentes entre nosotros. También tenemos algunos veteranos y necesitamos aprender
los nuevos creyentes, lo que Dios espera de nosotros como iglesia, como su iglesia. Y nosotros los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, también necesitamos ser recordados. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Ahorita hay muchos movimientos, hay mucha falsa doctrina, hay muchos modelos de hombre, pensamientos de hombre, de cómo debe ser la iglesia. Y hay muchas iglesias que están cayendo en estas trampas y que se están alejando de la palabra de Dios y se están alejando del patrón bíblico de lo que la iglesia debe de ser. Y por eso decidí que estudiáramos Primera de Timoteo. Y porque nuestro deseo es que queremos seguir el patrón bíblico para ser la iglesia que Cristo quiere que nosotros seamos. Amén. Eso tiene que ser lo que nosotros debemos estar deseando y buscando. Y lo que Pablo le va a recordar a Timoteo y a nosotros esta mañana es que ser cristiano, ser un hijo de Dios, demanda todo de nosotros. Todo. Demanda una seria entrega y devoción a Cristo. Pablo hoy esta mañana nos va a recordar que la vida cristiana se trata de perseverar, de persistir en lo que Dios nos ha llamado. El último mensaje del 2020, el Señor le puso en el corazón a nuestro hermano Jonathan compartir sobre el tema de perseverar y ocuparte. Y el primer mensaje del 2020-21, siguiendo nuestro estudio de 1 Timoteo, también tiene que ver con el tema de perseverar. Y no es coincidencia. Creo que el Señor nos está queriendo decir algo. Miren, hermanos, todos como cristianos vamos a ser tentados a querer tirar la toalla. Nos vamos a desanimar. Muchos vamos a ser tentados a querer vivir vidas cristianas mediocres. Y eso no es aceptable delante del Señor. Y por diferentes razones. Pero especialmente cuando nos encontramos en situaciones difíciles, cuando enfrentamos adversidad, es cuando más vamos a querer ser tentados a tirar la toalla, a vivir vidas mediocres, a no darle a Cristo todo lo que Él merece, a entregarnos de lleno a una devoción a Él. Y eso es lo que estaba pasando con Timoteo. Él está en una situación bien difícil. Pablo lo dejó como pastor principal en la iglesia de Éfeso, donde algunos de los ancianos estaban enseñando falsa doctrina y estaban corrompiendo la vida de la iglesia. Y Pablo lo dejó allí para que Timoteo pusiera orden en la iglesia de Éfeso. Pablo le ha escrito esta carta para recordarle a Timoteo su deber, para que cumpliera con su ministerio. Y en esta carta le da muchas instrucciones recordándole a él de lo que él debe de hacer. Y vimos en el capítulo 1 que lo primero que le dijo a Timoteo es que le pusiera un alto a la falsa enseñanza, que le callara la boca a los falsos maestros. Y en el capítulo 2 le dio instrucciones de cómo debe de ser la adoración pública, y le habló del rol del hombre y de la mujer dentro de las reuniones públicas como en la que estamos aquí ahorita. Y en el capítulo 3 le dio los requisitos para los ancianos y los diáconos. Y luego les recordó que la iglesia es la casa de Dios y que nosotros somos columna y sostén de la verdad. Y termina dándole un resumen del Evangelio, recordándole a Timoteo que somos lo que somos porque Cristo vino en forma de hombre, murió y resucitó para pagar el precio de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Y esa es la verdad de la cual tú y yo, nosotros como iglesia, somos columna y sostén. Y eso no es poca cosa, hermanos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad
como iglesia, de proclamar y poner en alto la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. No importa lo que esté pasando, no importa qué tan difícil sean las circunstancias, no importa qué tanta adversidad haya, tú y yo somos sostén y columna de la verdad. Esa es nuestra responsabilidad. Porque la verdad es lo único, hermanos, que puede dar libertad al pecador. Fue lo que nos liberó a nosotros. Amén. Esta es la razón por cual estamos aquí. La verdad es lo único que puede salvar y como iglesia tenemos que pararnos en la brecha por la verdad. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 del verso 1 al 5, Pablo le dice a Timoteo que Satanás y sus demonios, por medio de hombres hipócritas y mentirosos, que tienen la mente cauterizada, la conciencia cauterizada, quieren engañar y apartar muchos de la fe. Tú y yo estamos en una guerra espiritual constantemente. La verdad contra la mentira de Satanás. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y en lo que nosotros estamos creyendo y abrazando como verdad. La única verdad está aquí, hermanos. Esta es la única verdad, no hay más. Y en el capítulo 5, en el capítulo 6, Pablo le va a seguir dando instrucciones a Timoteo sobre cómo debemos de tratarnos los unos a los otros. Y nos va a decir que debemos de tratarnos como familia, porque eso es lo que somos nosotros. Tú y yo, la iglesia, somos familia. Le va a hablar sobre el cuidado de las viudas y le va a hablar sobre el peligro del amor al dinero. Y así es como va a terminar su carta a Timoteo. Pero en el verso 6 al verso 16 del capítulo 4, Pablo se detiene y le habla directamente al corazón de Timoteo. Se detiene para animarlo, para recordarle lo que él debe de hacer para poder ser exitoso en su llamado, en su ministerio. Del verso 6 al 10, estudiaron este pasaje con nuestro hermano Miguel, y ahí le dice Pablo a Timoteo, si señalas la falsa enseñanza a los hermanos, tú vas a ser un buen ministro, un buen servidor de Cristo Jesús. Y lo exhorta a no hacer caso a los mitos y las leyendas paganas, a las falsas enseñanzas, y lo exhorta a que siga nutriéndose con la sana doctrina y la palabra de verdad, como lo ha estado haciendo. Y luego lo exhorta a disciplinarse en la piedad, o sea, a vivir una vida de santidad. Y le dice, porque es provechoso para todo y tiene promesa para esta vida y la venidera. Y le dice que esa verdad es palabra fiel y digna de ser aceptada. Y le dice a Timoteo, por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y allí Pablo no le está diciendo a Timoteo que todos van a ser salvos. Eso no es lo que está diciendo. Ese es el corazón de Dios. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos sean salvos, pero tristemente muchos rechazan a Jesucristo y muchos lo van a seguir rechazando. Lo que él está diciendo allí es que Jesús es el único salvador de los hombres, que el hombre no puede salvarse de ninguna otra manera más que por medio de Jesucristo, que Él es el único salvador. Pero su salvación solo es efectivo y se aplica para los que creen, para los que ponen su fe en la obra de Cristo y en Cristo, para la salvación. Y Pablo aquí, como de cierta manera, le está recordando a Timoteo otra vez que la prioridad y la razón por todo lo que hacemos es el mensaje de salvación. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el motivo, esa es la razón, y esa tiene que ser nuestra prioridad. Y ahora en el verso 11 a 12, Pablo sigue hablando a Timoteo y le dice en el verso 11 al 12:
Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Recuerden, hermanos, Timoteo está como pastor principal en la iglesia de Éfeso, con ancianos que han caído en la falsa enseñanza, en una cultura como casi todas las culturas donde no valoran y no se aprecian a los jóvenes. Y la razón por cual los jóvenes muchas veces son menospreciados es por su inmadurez o por las tonteras que muchas veces hacen y por lo vulnerables que son para cometer errores. Y aún en nuestra cultura y en casi todas las culturas este es el caso. Y Timoteo tenía como entre 30 y 37, 38 años, no se sabe exactamente, casi tenía los 40, pero en esa cultura él era considerado un joven. Y especialmente para estar como un pastor, para estar al frente de una iglesia. Entonces él se encuentra en una situación muy difícil. Está pastoreando en una iglesia que no lo mandó llamar. Hay iglesias donde las congregaciones votan y escogen a su pastor. Eso no es así. Aquí en Capilla Calvario no es como le hacemos. Pero no fue lo que hicieron tampoco en la iglesia de Éfeso. Nadie mandó llamar a Timoteo. Y es muy probable que ni lo querían allí. Y es muy probable que la mayoría lo estaba viendo, preguntándose, ¿quién es este niño? ¿O quién es este joven? ¿Quién es este mocoso que nos está pastoreando? Ahora sabemos que Timoteo no quería estar allí. Pablo le tuvo que rogar, suplicarle, por favor, quédate allí. Sabemos que Timoteo era tímido. Y todo parece estar en contra de Timoteo. Y es muy probable que él está desanimado. Y es muy probable que él está queriendo tirar la toalla. Y Pablo lo sabe. Pablo sabe por lo que está pasando Timoteo. Y él sabía lo que Timoteo necesitaba escuchar. Pablo sabía lo que era estar en situaciones difíciles. Toda su vida como cristiano enfrentó oposición y adversidad. Y él sabe por lo que está pasando Timoteo. Y Pablo se puede identificar. Y Pablo, como un hermano mayor, como un padre espiritual, abraza a Timoteo y habla a su corazón. Y muchas veces, hermanos, Dios permite que las dificultades que tú y yo pasamos, Él las usa para que tú y yo después podamos ministrar a otros que están pasando por dificultades. Dice en 2 Corintios que Dios es Dios de toda consolación. Y Él que nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a los demás. Y servir y vivir para el Señor puede ser cansado. Porque constantemente estamos nadando contra la corriente. Los problemas y las dificultades nos pueden desanimar y todos podemos ser tentados a querer tirar la toalla. Y estas son las palabras y el consejo de parte de Dios para todo aquel que está desanimado, para todo aquel que está queriendo tirar la toalla. Y sí, es un pasaje donde Pablo le está hablando directamente a un pastor joven y es un pasaje que se aplica para los pastores, para los líderes, para todos los que están al frente. Pero a la misma vez estas palabras no son solamente para los pastores. Estas palabras son para todos los que sirven al Señor en cualquier capacidad. Estas palabras son para todos los hijos de Dios. Así que abre tu corazón y vamos a permitir que el Señor hable a nuestras vidas. Tengo 3 semanas, le decía el hermano Mike, en este pasaje y ya me ha ministrado, me ha retado, ha obrado en mi vida. Y espero que obre y hable a tu vida también esta mañana. Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña a Timoteo. Tú proclama la palabra de Dios, tú proclama los mandatos de Dios
con toda autoridad. Sí estás joven y van a querer menospreciarte, pero la manera que tú vas a poder ganarte el respeto de los hermanos es siendo un ejemplo para ellos en todas las áreas de tu vida, Timoteo. Viviendo una vida de piedad, una vida de santidad. Y todos, hermanos, tarde o temprano vamos a ser menospreciados por quienes somos o por lo que representamos. Y en el caso de Timoteo era su juventud. Era un joven en esa cultura. Y la verdad es que siempre vamos a ser atacados o mal vistos. Algunos por su juventud, otros porque son mayores, son viejos, otros por el color de su piel, otros por donde nacieron. Cosas de las cuales nosotros no tenemos control. Otros son menospreciados porque tienen mucho, otros son menospreciados porque tienen poco, otros porque son altos, otros porque son chaparros, unos porque están flaquitos, otros porque están gorditos. Y el punto es que todos en un momento de nuestras vidas vamos a ser menospreciados por quienes somos o por lo que nosotros representamos. Y la manera que nosotros enfrentamos el menosprecio no es buscar querer agradar a los demás, no querer ser lo que las personas que nos están menospreciando quieren que nosotros seamos. Así no es como nosotros enfrentamos el menosprecio. Pablo le dice a Timoteo que nosotros enfrentamos el menosprecio siendo un ejemplo, viviendo una vida piadosa, una vida de santidad, una vida que refleja a Cristo y su obra en nosotros. Porque el único que nosotros hemos sido llamados a agradar es al Señor, no al hombre. Y Pablo dice a Timoteo, la manera que vas a evitar el menosprecio es siendo ejemplo para los hermanos. Los menospreciaban por su juventud. Y quisiera detenerme un momento y hablarle a todos los jóvenes. Hay muchos jóvenes entre nosotros. Muchos jóvenes nuevos en la fe. Y me acuerdo cuando estaba pastoreando a los jóvenes y no sé por qué, es como un dicho que le decimos a los jóvenes: ustedes son el futuro de la iglesia. Ustedes son los próximos. Y en cierta manera sí es verdad. Pero, joven cristiano, tú no eres el futuro de la iglesia. Tú eres la iglesia hoy, ahorita. Y tú como joven debes de ser un ejemplo. Has sido llamado a ser un ejemplo en todas las áreas de tu vida. Pablo le dice a Timoteo: sé un ejemplo en palabra, en la manera que hablas. Que tus palabras siempre sean un reflejo de la obra de Dios en ti. Le dice, y no solo en palabras, sino en tu conducta, en tu manera de vivir. Y esto es bien importante porque, miren, hay muchos cristianos que saben qué decir, que siempre saben decir lo correcto. Hay muchos hermanos que nos impresionan con su manera de hablar. Pero luego mira su manera de vivir y contradice todo lo que dicen. ¿Les ha tocado ver eso? Nuestra conducta debe de respaldar lo que hablamos. Y tenemos que ser ejemplos en amor. Que todo lo que hablemos, todo lo que hacemos, siempre sea motivado por un amor sincero, motivado por nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo, que es el primer mandato y el segundo mandato. Que seamos ejemplos en fe, y esto se puede traducir en fidelidad, que seamos ejemplo en ser fieles al Señor. Y ejemplos en pureza, todo tipo de pureza, guardar nuestras vidas, vidas de santidad en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, mi responsabilidad como su pastor no es solamente mandar y enseñar lo que dice la palabra de Dios, es parte lo tengo que vivir. Tengo la responsabilidad de ser un ejemplo para ustedes.
Y todos nosotros los ancianos, todos los pastores, esta es parte de nuestra responsabilidad. El mejor sermón que yo puedo predicar a ustedes es con mi vida, con mi ejemplo, viviendo lo que predico. Pero también es responsabilidad de cada uno de ustedes. Seas joven, viejo. La manera que enfrentamos cualquier tipo de menosprecio es viviendo vidas de piedad en todas las áreas de nuestras vidas. Y Pablo le sigue diciendo en el verso 13 a Timoteo: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, tu prioridad como pastor es entregarte, ocuparte en ministrar la palabra de Dios a la iglesia. Cuando aquí dice la lectura de las Escrituras, se refiere a la lectura pública en la congregación y la exhortación y la enseñanza, lo que estamos haciendo aquí ahorita. Este es el deber de todo pastor. Y eso es lo que hacemos aquí, le damos la prioridad a la palabra de Dios, leemos las Escrituras aquí públicamente y exhortamos y enseñamos la palabra de Dios. Pero no se trata solo de dar información, no se trata solamente de enseñar, la otra parte es la exhortación, exhortar a la congregación, aplicar la información y todo lo que está enseñando la palabra de Dios a sus vidas. Y la palabra exhortar significa urgir, animar, rogar, motivar, apelar a la acción. Les enseñamos la palabra y luego los exhortamos a que lo crean, que lo acepten y que lo vivan. Y esa era la responsabilidad y la prioridad de Timoteo. Es la responsabilidad y la prioridad de todo pastor. Eso es lo que nos ha mandado a hacer. Pero también es la responsabilidad de cada cristiano ocuparse en la lectura de la palabra de Dios. Debe de ser una prioridad en la vida de todo cristiano, la palabra de Dios. Y esto es algo con lo que muchos cristianos, muchos luchamos, me incluyo, con esto. Yo como pastor, como cada semana estoy preparándome para venir a predicar y estudiando el pasaje, mi reto, o lo que a veces en lo que yo puedo caer es que, bueno, ya estudié el pasaje y conformarme con eso en la preparación de un sermón. Pero yo tengo que apartar un tiempo para mi estudio personal. No puedo nomás conformarme tampoco con la preparación de un sermón, aunque sí me ministra, obra en mi vida, pero yo también tengo que apartar un tiempo personal de mi lectura personal, de mi búsqueda del Señor en la palabra de Dios. Y es algo con que muchas veces lucho. Yo soy honesto, a veces lucho. Se me hace difícil, a veces también, si caigo en eso, no, pues ya estudié, ya estoy bien ministrado y puedo ignorar mi tiempo personal en la palabra. Y la excusa número 1 para muchos cristianos es: no tengo tiempo. Y saben, hermanos, esa es una mentira del vil infierno. Una mentira que muchos cristianos se han convencido y han creído. Porque sí tenemos tiempo. Hay tiempo para todo. Siempre hacemos tiempo para lo que es importante para nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no siempre encontramos o le buscamos y hacemos tiempo para lo que nosotros consideramos importante? ¿Sí o no? Sí. El problema es que la palabra de Dios no es una prioridad en la vida de muchos cristianos. Y eso es triste. Hace, creo que 2-3 días, uno de los jóvenes, Sergio, me habló y me mandó un mensaje, en el WhatsApp, y él tiene una Biblia que le dice cómo
a leer la Biblia en un año y no entendía muy bien qué pasajes le correspondían a cada día y me mandó un mensaje preguntándome que se lo podía ubicar en cómo, qué eran los pasajes que tenía que leer cada día para poder leer toda la Biblia en un año. Y le hablé y ya le expliqué y me dijo eso: sí, hermano, es que quiero conocer más de la palabra del Señor. Y me bendijo mi corazón. Dios está obrando. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestras partes. Muchas veces nosotros caemos en la flojera o le damos prioridad a muchas otras cosas que en la verdad no tienen sentido, es una pérdida de tiempo. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, ¿qué? Permanece para siempre. Y si esto es algo con lo que tú estás luchando, está bien, no digo esto para condenarte o quererte hacerte sentir culpable o que te quieras cortar las venas con un pan duro. Nada de eso, no es eso. Pero si tú estás luchando con eso, está bien. Olvídate del pasado, pero empieza hoy. Hoy puedes empezar a hacer la diferencia. Y es como un ejercicio que haces, te tienes que disciplinar en ello. Puedes empezar con un capítulo al día y poco a poco ir avanzando. Pero todos nosotros tenemos que tener como prioridad la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios juega un papel muy importante en nuestras vidas. Y es la manera que el Espíritu Santo nos transforma, cambia y obra en nuestras vidas. Así que ocúpense en la palabra de Dios, hermanos. Amén. No se pueden conformar con la enseñanza del domingo y los miércoles. Tú debes conocer la palabra de Dios. Tú tienes que ser un estudiante de la palabra de Dios. Tiene que ser una responsabilidad, una prioridad, en nuestras vidas. En el verso 14, Pablo le sigue diciendo a Timoteo: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Batallo con esa palabra. Ahora, ya hemos hablado de esto. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don espiritual para ser de bendición, para glorificar su nombre y ser de bendición y edificación para su iglesia. Nos dio a cada uno, todos por lo menos tenemos un don y nos lo dio con un propósito. Y ese don, cada uno de nosotros somos llamados a ejercerlo, operar en él, para bendición de la iglesia, edificación de la iglesia y para la gloria del nombre de nuestro Señor. Y lo que puede pasar cuando nos desanimamos o cuando nos encontramos en situaciones difíciles es enfocarnos tanto en nosotros y caer como en el papel de víctimas, y nuestro enfoque nomás está en nosotros, pobrecito yo, y lo que llegamos a hacer es descuidar el don de Dios, lo dejamos de operar. Y ese es el peligro que estaba enfrentando Timoteo, de descuidar su don. En 2 de Timoteo, Pablo lo tiene que exhortar, ahí le va a decir: aviva el don que Dios te ha dado. Algo estaba pasando con Timoteo, como que llegó a un punto donde ya no estaba operando en su don. Y cuando un cristiano descuida el don de Dios, cuando lo deja de operar, cuando deja de ejercerlo, es un cristiano que está desperdiciando su vida. Dios nos dio un don para usarlo para su gloria y para edificar su iglesia, para impactar no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Nosotros somos eternos, hermanos. Se nos ha prometido vida eterna. Cuando Pablo le dice a Timoteo: disciplínate para la piedad, porque el ejercicio corporal provecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, en esta vida y ¿en cuál? En la venidera. Y ningún desánimo, ninguna dificultad,
ninguna situación o adversidad difícil jamás deberían de provocar que descuidemos el don de Dios en nuestras vidas. Nuestras vidas en Cristo tienen propósito y se ve diferente en cada una de nuestras vidas, pero todo es con un mismo fin. Es para edificación, para bendición, para glorificar a Cristo. Y si descuidamos ese don y ese propósito, podemos desperdiciar nuestras vidas. Y hay muchos cristianos que desperdician su vida. Triste. Ahora yo sé que hay muchos nuevos, como les decía al principio, en la fe aquí entre nosotros, y algunos tal vez no saben exactamente cuál es su don. Pero te quiero animar que busca al Señor en oración. Pídele, pregúntale, que te revele, te muestre cuál es tu don, para que puedas ejercerlo, puedas operar en él. Y mientras estás esperando para descubrir tu don, camina en el Espíritu, para que tu vida pueda dar frutos del Espíritu. Y si te quieres acercar a mí, a alguno de los ancianos, también para ayudarte a ubicar cuál es tu don, con gusto lo podemos hacer. Pero todos se nos dio un don con un propósito y tenemos que estar ejerciéndolo para el Señor. Amén. Verso 15 y 16, Pablo le dice a Timoteo: reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Pablo ahora le dice a Timoteo que tiene que hacer estas cosas al propósito, que él tiene que ser intencional. Tienes que hacer esto con seriedad. Y él usa diferentes frases para decir lo mismo, pero como de diferentes perspectivas. Y quiero que vean y sientan el peso de lo que Pablo está diciendo en estos dos versículos. Primero le dice, reflexiona en estas cosas. Y la palabra reflexionar nos da la idea de mantenerte en estas cosas. Luego le dice, dedícate a ellas. O sea, entrégate por completo a ellas. Y la idea es hacer estas cosas con intención, con propósito. Y en el verso 16 le dice, ten cuidado, presta atención a ti mismo y la enseñanza. Y luego le dice, permanece en estas cosas. De diferentes maneras le está diciendo lo mismo, le está repitiendo lo mismo. Reflexiona, dedícate, ten cuidado, persevera en estas cosas. ¿En qué? En ser un ejemplo para los demás, viviendo una vida de piedad. En ocuparte en las Escrituras y en no descuidar tu don espiritual. En esto reflexiona, en esto dedícate, ten cuidado, persevera en estas cosas. Pablo le pudo haber dicho un sinfín de cosas a Timoteo. Pablo le pudo haber dicho, ¿sabes qué, Timoteo? Sé que está dura la cosa allí, ¿y por qué mejor no te avientas unos 15 días de descanso y te vas allá a Cancún un rato para descansar? O ahí llévate la calmada, o no. Pablo no le dijo nada de eso. Pablo en pocas palabras dice, tú síguele, Timoteo. Está difícil, hay oposición, menosprecian tu juventud. Y su consejo es, tú síguele, tú persevera, tú continúa. Y lo exhorta a esto, porque estas cosas, hermanos, no pasan por accidente. Tenemos que ser intencionales.
Tenemos que hacer estas cosas con seriedad y con propósito. En el verso 7-8, Pablo le dijo a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. En otras palabras, Timoteo, así como alguien se disciplina, se esfuerza para hacer ejercicio, para ponerse en una buena condición física, de la misma manera, Timoteo, de la misma manera, así disciplínate, así esfuérzate tú para la piedad, para que crezcas y madures en Cristo. Miren, nadie se pone en una buena condición física por accidente. ¿O sí? ¿No? Si tú ves a un hermano que después de unos meses tal vez estaba un poquito, tú sabes, gordito, y a los cuantos meses lo ves así, ya no gordo y con el pecho y los bracitos. Si tú te le acercas y le preguntas, oye, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué te va a decir? Nada, nomás, así amanecí un día y ya. No, te va a decir, mira, ya dejé de comer carnitas, ya estoy haciendo ejercicio, estoy yendo al gimnasio, te va a decir todo lo que está haciendo. Y de la misma manera, cuando tú ves un hermano creciendo en Cristo, cuando tú ves un hermano creciendo en piedad, creciendo en santidad, cuando tú ves un hermano que está acercándose más y más al Señor, y tú le preguntas qué es lo que está haciendo, no te va a decir, no, nada, así soy yo de espiritual. No. Nosotros nos toca una parte de esforzarnos, de buscar al Señor, de crecer en nuestra fe, crecer en santidad, crecer en todas estas áreas de nuestras vidas. Pablo le dice, reflexiona en estas cosas, piensa en ellas, que siempre estén en tu mente, que sean tu prioridad, que te consuman, Timoteo. Pero no solamente piensa en ellas, dedícate a ellas, a hacerlas, hazlo. Entrégate por completo a estas cosas. Y les dice, porque al estar haciendo esto, es la manera que se va a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si estamos consumidos en estas cosas, no vamos a desperdiciar nuestras vidas. Y nuestro aprovechamiento, dice, va a ser evidente para todos. Nuestro progreso, nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual debe de ser notable a los demás, hermanos. No para que digan, oh, qué buen cristiano es ese, hermano Arturo. No para que digan, wow, qué buen cristiano es el hermano Mike. No es para eso, sino para que la gente pueda glorificar a Dios, para que los demás puedan ver que Dios está obrando en nuestras vidas, para que los demás puedan reconocer que Dios es real. Y que Él no solamente salva, sino que Él transforma vidas. Y me gusta que dice que nuestro aprovechamiento o nuestro progreso sea evidente, porque allí vemos la gracia de Dios en esto. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Amén. Todos digan amén, hermanos. De este lado de la eternidad, ninguno de nosotros vamos a llegar a la perfección. No hay nadie aquí entre nosotros que pueda examinar estas cosas en su vida y pueda decir, no, yo lo hago al 100%. A mí nomás me falta caminar sobre el agua. Nadie puede decir eso, ¿verdad? Y el que lo diga es un mentiroso, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ninguno de nosotros puede decir eso. Pero tampoco eso debe de ser una excusa para no estar entregado a estas cosas, para no estar progresando en estas cosas, para que sea evidente el crecimiento y la madurez espiritual en nuestras vidas. Todos deberíamos de reconocer que debemos de estar creciendo, que debemos de estar mejorando, que debemos de estar avanzando
y progresando, que debemos de estar creciendo y a la misma vez reconocer que hay gracia y que ninguno de nosotros hacemos estas cosas al 100%, que ninguno de nosotros somos perfectos. Y me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 12. Él lo reconocía, Pablo. Él dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Pablo dice, yo reconozco que no soy perfecto, que no soy todo lo que debo de ser. Y eso es cierto para cada uno de nosotros. Pero de nuevo, eso nunca debe ser una excusa para estar viviendo una vida mediocre, para no estarle echando ganas en las cosas de Dios. Porque esa puede ser es la actitud de muchos a veces. Pues nunca voy a ser perfecto, pues no soy perfecto. No. Porque el llamado de progresar, de seguir adelante, es algo que todos debemos de hacer con intención, con seriedad y con propósito. Y te quiero preguntar, ¿así vives tu vida cristiana? ¿Tu vida cristiana es tu prioridad? ¿Tu crecimiento espiritual lo haces con intención? ¿Lo haces con seriedad? ¿Tomas en serio tu caminar con Cristo? ¿Haces las cosas con propósito? Porque cuando estamos viviendo la vida cristiana correctamente, tú y yo vamos a estar progresando y vamos a estar avanzando. Y me gusta como la imagen que nos pinta Proverbios 4:18, nos pinta como una imagen de esto. Dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es el pleno día. Nuestras vidas deben de ir en aumento, de gloria en gloria, hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Y en ese día seremos hechos perfectos, seremos perfeccionados. Y esto es lo que Pablo sigue diciendo en Filipenses capítulo 3, verso 12. Y lo dice de una manera hermosa, y debemos de ser tú y yo. Así debemos de vivir con esta mentalidad. Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Dice, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo dice, no, pues no soy perfecto, pues mejor voy a vivir mi vida mediocre. No. Dice, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Estás prosiguiendo hacia la meta? ¿Estás esforzándote en crecer, en avanzar? Mira, yo no sé cuánto tiempo tienes de cristiano, pero de aquí 1 año o 2 años, tú no puedes ser la misma persona que tú eres el día de hoy. Y si tú sigues siendo la misma persona, es porque tú no estás creciendo y no estás madurando en tu fe. De aquí a 5 años, 10 años, no podemos ser la misma persona. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que progresar. Todos somos llamados a crecer. Tenemos que crecer. Yo tengo 11 años aquí con ustedes. Los primeros 2 años estuve como traductor para el pastor Ken. 4 años estuve como pastor de jóvenes. Y acabo de cumplir 5 años como su pastor aquí. Y yo ruego a Dios que mi crecimiento y mi progreso sea evidente para todos.
Que mi vida dé testimonio de la obra de Dios en mi vida para la gloria de Dios. Y ese debería de ser el deseo de cada uno de nosotros. De eso se trata esto. Y luego Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Todos necesitamos de vez en cuando tomarnos un tiempo, detenernos, examinar nuestras vidas delante de Dios y ver cómo estamos viviendo, cómo vamos. Y hacernos preguntas honestas. ¿Estoy viviendo una vida piadosa? ¿Estoy siendo ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza a los demás? ¿Tiene la palabra de Dios prioridad en mi vida? ¿Estoy operando en el don que Dios me ha dado? ¿Estoy viviendo la palabra de Dios? ¿Estoy viviendo lo que digo que creo? ¿Está mi vida siguiendo el patrón de la sana doctrina? Y tenemos que ser honestos, porque recuerden que ninguno de nosotros lo hacemos a la perfección. Y es bueno examinar, es bueno detenernos y evaluar nuestras vidas y ver dónde estamos fallando o cómo la llevamos. Y exigir y demandar más de nosotros cada vez. Y hacer los cambios que tenemos que hacer para proseguir hacia la meta. Hay muchos cristianos que viven sus vidas estancados, que los consume este mundo, los consume esta vida, le dan prioridad a todo, menos su caminar con el Señor, menos en su crecimiento espiritual. Está como en segundo plano, tercero plano, y eso es triste, hermanos. Y la manera que nosotros hacemos esto es perseverando en estas cosas. Y Pablo le dice algo tremendo en el verso 16, le dice, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Wow. Un verso fuerte, un verso pesado. Ahora, Pablo no está diciendo que Timoteo se va a salvar a sí mismo y va a salvar a los que lo escuchan por perseverar en estas cosas. Eso no es lo que está diciendo Timoteo. Eso va en contra de todo lo que enseña la palabra de Dios. Todos sabemos que solo Cristo salva por medio de su muerte y su resurrección. Amén. No hay salvación, no por nada de lo que tú y yo hacemos somos salvos. Tú no eres salvo porque caminas en santidad. Tú no eres salvo porque te ocupas en la palabra de Dios. Nada de eso nos salva. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces eso nos queda claro, amén. Y la palabra de Dios no se contradice. Entonces hay diferentes maneras que se interpreta este verso. Y yo les voy a dar mi humilde interpretación, y es lo que tiene más sentido, y va de acuerdo con todo lo que enseña la Escritura. Miren, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, tú como pastor tienes influencia sobre la iglesia. Tú influyes en la vida de aquellos que te escuchan. Y como pastor, primeramente lo tengo que aplicar a mí mismo, a mi vida. Y la manera que yo aplico esto a mi vida, estos versos, es de esta manera. Es lo que veo que Pablo nos está diciendo. Si yo descuido mi vida de piedad, la vida de santidad, y si yo descuido el estudio de la palabra y me vuelvo flojo en la enseñanza y predicación, si yo descuido el don de Dios que me ha dado para la edificación de su iglesia, yo voy a pagar un precio. Y no solamente yo, también va a pagar un precio todos los que me escuchan. No voy a ser de bendición, no voy a ser de edificación. Y hay un precio que pagar.
La santidad y la prioridad de la palabra de Dios siempre son evidencia de que en realidad somos salvos. El perseverar en estas cosas es evidencia de que soy salvo y me da seguridad de mi salvación. Y al perseverar yo en estas cosas, yo voy a influir en sus vidas para que ustedes hagan lo mismo y ustedes puedan estar seguros de su salvación. Y como les digo, la verdad es un verso pesado y solamente me recuerda, me abre más los ojos a la grande responsabilidad que nosotros los pastores tenemos. No es poca cosa. Pero esta verdad no solamente se aplica a los pastores, es cierto para todos los hijos de Dios. Todos hemos sido llamados a servir y vivir para Cristo. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, influimos en las vidas de otros. ¿Quién te escucha a ti? ¿Quién te escucha a ti? Las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, las personas en las cuales tú tienes el poder de influir, ¿pueden ellos ver un carácter piadoso? ¿Pueden ver tu seriedad, que tú tomas con seriedad y le das prioridad a la palabra de Dios, a las Escrituras? ¿Pueden ver los demás el don de Dios operando en tu vida? ¿Estás influyendo de una manera positiva en la vida de los demás? ¿Pueden ver en tu vida la obra de Dios y el poder de Dios? ¿O estás desperdiciando tu vida? ¿O estás nomás viviendo para ti y no para Cristo? El llamado y la responsabilidad que tenemos como cristianos es grande. Nosotros no salvamos a nadie, pero Dios usa nuestras vidas para influir y asegurar la salvación de los demás. Y la única manera que podemos hacer esto es perseverando en estas cosas, siguiendo hacia adelante, persistiendo y aferrándonos en estas cosas. Y el Señor no nos pide que lo hagamos en nuestras fuerzas. Él sabe que no podemos. Él nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado la gracia necesaria para poder hacerlo. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y a nosotros nos corresponde perseverar, a reflexionar, a dedicarnos a estas cosas, a tener cuidado en nuestras vidas y de la enseñanza, a perseverar y a perseverar. Yo no sé dónde te encuentras en tu vida. No sé por lo que estás pasando. No sé qué tan difícil fue este año que pasó para ti. No sé. Tal vez estás haciendo estas cosas y ahí la llevas. Y gloria a Dios si tú puedes decir que ahí la llevas, que estás haciendo en esto, que estás permaneciendo en esto, perseverando en esto. Gloria a Dios. Pero el Señor te dice esta mañana, persevera en estas cosas. Sigue adelante. Continúa. O tal vez estás cansado, estás desanimado y no estás viviendo como Cristo quiere que vivas. Y el Señor te dice a ti lo mismo esta mañana. Persevera en estas cosas. Empieza hoy. Entrégate de lleno. Toma tu vida en Cristo y el llamado de Cristo a tu vida con seriedad. Sé intencional, porque no va a pasar por accidente. Cualquier cosa que tú estés pasando, cualquier cosa que tú estés pasando, cualquier cosa que tú estás viviendo,
El Señor nos dice a cada uno de nosotros esta mañana, persevera en estas cosas. Y creo que es una buena manera para empezar el año. Amén. A ser recordados a lo que tenemos que continuar y perseverar. La vida cristiana demanda todo de nosotros, hermanos. Todo de nosotros. Porque Él lo dio todo por nosotros en esa cruz. Amén. Y vamos a hacer memoria de ese sacrificio. Esta mañana vamos a estar tomando la Santa Cena. Le voy a pedir a los hermanos que si pueden pasar los elementos. Y vamos a la mesa del Señor esta mañana. Pónganse a cuentas allí con el Señor para tener comunión con gozo, alegría,